vamos a tener una coronación de conversación entre dos personas que están vinculadas al mundo de la gastronomía peruana, pero desde una perspectiva de gestores, como quienes ven en la gastronomía peruana un componente fundamental de la cultura nacional y que además protagonizan el asunto en la medida en que uno es pastelera y el otro es guariquero, creo que es más o menos el nombre, ¿no es cierto, querido Gonzalo? Gonzalo Pajares Cruzado es periodista especializado en gastronomía y Patricia Colón es chef, docente, con más de una década de experiencia en la enseñanza gastronómica, especializada en pastelería y cocina saludable. Gonzalo, la gastronomía peruana está ya en este momento en un... Como diría un periodista deportivo, en el top de la popularidad, ¿no? A nivel global. Pero tú planteas, en las conversaciones que hemos tenido, que hay algunas cosas que nos falta desarrollar. Por favor, ¿podrías empezar a contarnos eso? O sea, la gastronomía peruana hoy sin duda prestigia, ¿no? Está dentro de las grandes cocinas del mundo. Yo no soy chauvinista, no existe la mejor cocina del mundo, como no existe el mejor escritor, como no existe el mejor músico, ¿no? Como no existe el mejor futbolista, ¿no? Hay grandes cocinas, hay grandes escritores, hay grandes pintores, hay grandes músicos, ¿no? Pero sin duda, la cocina peruana en los últimos 20 años se ha metido en este panorama global, ¿no? Refería una anécdota el otro día, en Alemania, en un restaurante, el dueño alemán tenía varios cocineros, pero sus jefes de cocina, uno era italiano y el otro era peruano, y lo retaba y les decía, a ver, ¿cuál es la mejor cocina, la italiana o la peruana? ¿No? Entonces, a lo que voy es que hay una conciencia, no nuestra, sino del mundo, que tenemos una gran cocina, ¿no? Sí. Hoy los ceviches están en todos lados del mundo. Te cuento una anécdota que tiene que ver con el prestigio de la cocina peruana en el mundo. Yo llego a la boquería, el mercado de Barcelona, hay una barra de tapas famosa que se llama Pinocho, donde van a comer los grandes cocineros de catalanes, Adrià, Roca, en fin. Y entonces yo soy andino, mestizo, cholo, me siento fácil identificable como latinoamericano, ¿no? Y nunca pido yo un ceviche fuera del Perú. Pero me dio curiosidad que en ese espacio, en Barcelona, una de las tapitas era ceviche. Entonces me pedí mi ibérico, me pedí mis anchoas, mis guindillas y un ceviche. ¿Ya? Y en eso pasa el dueño de Pinocho, y yo tenía un polo con el escudo de Perú y decía Perú, ¿ya? Y entonces me mira, me coge, retira el plato del ceviche y me dice, se lo voy a cambiar porque usted sabe. Ahora, Pati Colona, cuenta, ¿pasa lo mismo con la pastelería peruana? ¿Tú tienes la idea de que la proyección de la misma va a tener ecos como los tiene la gastronomía nacional? Mira, la pastelería peruana es identificable definitivamente, porque su nivel de dulzor es mucho más alto. Uh-huh. Los peruanos comemos mucho dulce, sí, ¿no? Entonces, tú vas a comprar la pastelería europea con la pastelería peruana, definitivamente es otra cosa. Hay mucha herencia. En la técnica, claro, tenemos mucha herencia sobre eso, ¿no? Árabe, tenemos ¿no? mucha... española y árabe, mucho dulce. Los alfajores, el nombre, uh-huh, el arroz con leche, claro. Todo eso viene de Europa, definitivamente. O sea, en la época de la colonia llegaron a España, pero el origen es claramente árabe, ¿no? Uh-huh. Estuvieron 8 siglos, del siglo VII al siglo... En España. En España. Tenía que rebalarse para acá. Tenía que rebalarse efectivamente para acá. Eso está, los guisos largos, o sea, hay mucho que... entre comillas, vemos como peruano, que vienen de la cultura árabe, que pasa a España y a través de España al Perú. Pero no respondí tu pregunta. Te contaba una anécdota de que, primero, uh-huh, sin duda, la cocina peruana es hoy prestigia, ¿no? Y obviamente,
toda obra humana tiene algunos problemas, ¿no? La cocina china, la cocina francesa, la cocina española, en fin, etcétera. Pero sin duda este es un gran momento para la cocina peruana. Ayer, 24 de enero, abrió la Mar Madrid, ¿no? En España, ¿no? Y ha sido un suceso gastronómico. O sea, toda la prensa e influencers han estado atentos a este suceso, ¿no? Entonces, hay chauvinismo, sin duda, ¿no? Y lo que debemos hacer ahora es una cocina consciente, una cocina saludable, ¿no? Porque nosotros, el ejercicio de comer es un ejercicio cultural también. Mezclamos papas, o sea, harinas, por ejemplo. Claro. Porque, por ejemplo, yo soy tallarines rojos con papa a la huancaína. Pero obedece un poco también al tema de sabores, pero a prácticas de trabajo, por ejemplo. Yo soy cajamarquino, soy andino. Entonces, ¿qué necesitaba un campesino andino para carbohidratos? Porque se iba al campo a trabajar y llevaba su chane, que era su lonchera, ¿no? Donde llevaba pajuros, donde llevaba papas revueltas, porque iba al campo. Entonces este andino no pesa lo que yo peso, porque iba y trabajaba, y todos esos carbohidratos eran energía que necesitaba para trabajar. Con la migración, los pobladores andinos, la migración en el Perú, en Lima, es básicamente andina, vienen con su plato bajo el brazo, pero las prácticas cotidianas son distintas. Ya no es el campo, ya no es un mundo rural, es la urbe. Igual trabajan, pero entonces el exceso de carbohidratos era necesario en los Andes, pero quizás en la urbe ya no lo es tanto. Pero la práctica cultural de comer eso, ¿no?, se queda, además del sabor, ¿no? Oye, Pati, ¿eso pasa también con los dulces, el tema de los carbohidratos y la energía necesaria? También, claro. Cuéntanos un poco de lo saludable y de lo otro que no lo es tanto. Que no es tanto. En la pastelería saludable cambiamos, ¿no? Movemos todo, reemplazamos todo lo que pueda ser no procesado, las harinas de buenas... de trigos, ¿no? De cosas que podemos cambiar, de tubérculos. En cuanto al azúcar también, y nos vamos con lo que ¿Qué sustitutos de azúcar se utilizan ahora, por comenzamos ejemplo? con las nuevas marcas, ¿no? Que tenemos el Moonfruit, que es la lulosa, que es un producto que se cambia mucho, es las sacarosas, todo lo que tiene que ver con el reemplazo del azúcar misma, ¿no? De todo lo procesado. ¿Y eso es saludable o no? Y eso es saludable y no es tan procesado, ¿no? Las mieles naturales, el agave, las de chancaca. La chancaca es una que no está procesada, ¿no? Es el azúcar original que no está procesada. Bien. Ahora, en tu experiencia, los peruanos somos bisabrosos para la comida salada y para la dulce. Ajá. ¿Qué es lo más popular en la gastronomía pastelera en nuestro país? Mira, yo creo que uno de los postres más ricos para mí, ¿no? Todo lo que tiene manjar. El peruano le encanta el manjar, ¿no? Todo lo que es dulce en manjar. Los guargueros, todos los alfajores. Tenemos una variedad increíble de alfajores. Explícame un poco eso. Los alfajores ¿son regionales? ¿Hay diferencias regionales? Hay regionales, ¿no? Hay regionales. ¿Y cuál es el más rico? ¿Cuál es el más popular? Bueno, en Lima tenemos el alfajor de maicena, pero en el sur tenemos el alfajor de miel, el alfajor de pan, de la curva, ¿no? Y del de Sayán en el norte, y así hay una variedad bastante. El quincón es un alfajor también, ¿no? Que todo el alfajor proviene de España. ¿El mil hojas también es un alfajor? El mil hojas no es un alfajor, es un dulce, es un postre que no es peruano tampoco. Pero yo pensaba que sí, por eso me gustaba tanto. No es peruano, claro, se ha criollizado porque es un hojaldre. Ajá. Es un hojaldre que es europeo, que se ha criollizado acá, ¿no? Pero no es que sea peruano totalmente al 100%. Hay un asunto que voy a preguntarle a los dos, que tiene que ver con el rollo del maridaje. Uno siempre piensa en función de, voy a comer algo, me siento, pido mi guiso, que es muy peruano este asunto, claro. No en todos lados se come tanto guiso, y los guisos los maridamos entre comillas con determinados postres, ¿no es cierto? Lo que tú haces maravillosamente bien en el Guarique, estos lomos saltados o saltados de pollo, tallarines saltados, ¿con qué bebida y con qué postre van bien?
Es una cosa que le pregunto a los dos. Bueno, el vino siempre, ¿no? Ajá. El vino es mi bebida favorita, pero en realidad hay que buscar el placer siempre, Eso ¿no? me gusta. Y entonces, a ver, yo no creo que los gustos en comida son subjetivos y lo que a mí me gusta, no, yo creo en la opinión informada, ¿no? Entonces, sin duda, hay mejores y hay preparaciones más elaboradas, con mejor técnica que otras, y hay bebidas mejores que otras, en fin, sin duda, la técnica y todo. Entonces, comer con vino es un placer. Ahora, una cerveza no está mal. Tiene un cóctel, acá tenemos pisco, y antes de comer un chilganito, ¿no? Para cerrar un vermudo, para abrirle un capitán, que es pisco con vermut, para abrir el apetito, ¿no? Y, y mientras vas comiendo, abrimos el apetito con un capitán, ya pisco y vermut. Seguimos con un lomo saltado, y el lomo saltado con un vino. Hay vinos peruanos ahora de quebranta, maravillosos, ¿no? Los están haciendo cada vez mejor. O con mollar, en fin, alguna cepa peruana. Hay buenos vinos hechos con uvas pisqueras, cepas locales o patrimoniales, le dicen ahora. Y en el postre, ¿no? Ok, vamos con... A mí me gusta... los alfajores también. Vamos con un alfajor, pero de lúcuma, ¿ya? Para meterle Perú. Y eso lo bajamos con un pisco, con un quebranta. Maravilloso, o sea, ahí tienes el ejercicio de buenas bebidas, buenas comidas, ¿no? Y cierras con un postre y un bajativo, ¿no? Y Pati, ¿tú qué dices a propósito de eso? Por ejemplo, ¿qué guiso, con qué postre va y qué bebida? Bueno, por ejemplo, el ají de gallina lo pondría yo con algo muy fresco, ¿no? Con una chirimoya alegre. Ay, carajo. Que es tan rica, y lo bajaba también con un pisco quebranta. A mí me parece maravilloso este momento, porque mientras tú dices lo que acabas de decir, tanto Gonzalo y yo nos hemos mirado como diciendo, eso lo tenemos que comer ahorita. Sigue, por favor. La chirimoya alegre es buenaza, es bien rica. Pero luego, ¿qué más? El lomo saltado, que tanto me encanta a mí también, con un suspiro a la limeña. Pero una pequeña, así, una cosa chiquitita acompañada. Sí, porque el suspiro tiene la particularidad de que te hace volar. Sí. En términos de glucosa. De glucosa, pero es rico, es rico. Y muy delicioso. Muy delicioso. Ahora, a los dos les pregunto, en nuestro país, en distintas regiones hay los buñuelos, los picarones, y algunos otros sitios ese tipo de bombas que también tienen miel alrededor. ¿Con qué va eso mejor? ¿Con qué va bien una cosa como un picarón? Un picarón. No te puedes quedar callada, no, espera. Siempre con pisco. Siempre con pisco, pero en comida. En comida, con pisco, en comida, sí, claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Has visto? Tenemos una cultura de postres bien hardcore, ¿no? Sí, fuertes, dulzones, en fin. Entonces, yo empezaría con algo más ligero, ¿no? O sea, con un cevichito, ¿no? Por ejemplo. O sea, si voy a terminar con ese postre, me voy con un sudado, con un ceviche, luego con un sudado. Y paso ya al postre, hago el cambio, así, un cierre radical. Repito, comer primero tiene que ser salud. O sea, a ver, primero tenemos que alimentarnos, ¿no? Y el peruano luego busca que sea rico. Y en tercer lugar ya si es nutritivo o no. Pero claro, no te alimentas. Es en última instancia. Lo primero es lo rico, ¿no? Lo rico y lo que te llena. Pero eso es un peruano plus, o sea, claro. Tenemos una gran cocina. Primero por la gran despensa que tenemos, luego por la cultura. O sea, nuestra herencia cultural es riquísima, variada, y eso se refleja también en los insumos. Acá se ha domesticado la papa, el tomate, el cacao, ¿no? Hay mucho el maíz con México en esta zona. En lo que hoy llamamos Perú, se han domesticado esos alimentos que han salvado al mundo de la hambruna. Y nacen lo que hoy, o sea, nuestros antepasados domesticaron. Entonces tenemos una cultura riquísima. Tenemos una selva impresionante que hay que ir conociéndola poco a poco para no depredarla, ¿no? Y entonces teníamos que comer, ¿no? Y luego buscamos el placer, que sea rico, ¿no? Que sea rico. Hay sociedades como la japonesa, por ejemplo, que es diversa porque están buscando que sea nutritiva. Por eso nosotros siempre recurrimos al lotaipá, ¿no? 40 bocados de un, ¿no? En cambio, los japoneses comen
20, 30 bocados, pero balanceando ensalada, pescado, un ave, una carne, una fruta, y los tiempos también varían. Nosotros dejamos muchas veces la fruta al final, pero la fruta fermenta y hay que empezar con la fruta. Exacto. Porque si no, en términos de alimentación de nuestro estómago, vamos a tener problemas. Y es lo que pero entonces, ahora, siempre. ¿eso hace a Japón una cultura superior a la nuestra? No, es distinta. Obedece a procesos sociales, culturales, ya les expliqué hace un momento lo anterior. Entonces, hoy felizmente también, pero ¿qué pasa en el Perú? ¿Qué pasa con el peruano? Comparte. Entonces, no sé si cuando vas con tus amigos y mientras más, o sea, yo por ejemplo busco a mis amigos no tanto porque los quiera, sino porque si somos más, vamos a poder pedir más platos. Menos no. Vamos, al final de cuentas sale más caro porque podemos pedir más y probamos más platos. Cuando yo voy a ir a un nuevo restaurante, junto mancha. Porque así ya me voy, pido 3, 4 entrantes, 3, 4 fondos y entonces aprendo, ¿no? Y aprendo, ya tengo una idea global del restaurante o del guarique, lo que fuere. Y además, esta práctica de la buena nutrición se aplica porque voy probando alguna entradita con un pescado, alguna ensalada, en fin, te das cuenta entonces, pero esa práctica de compartir es colectiva y solidaria también, sino que en lugar de centrarnos, y es una práctica peruana, entonces esto de compartir hoy esta mesa nos ayuda también a diversificar, y bien, es un buen consejo. Ese consejo es interesante. Sí, es verdad. Ahora, Pati, hay una, Patricia Colonna, en la cuestión de los postres, existen, digamos, rutas diferentes que me parecía interesante conversar sobre ellas. Una tiene que ver con la cuestión cotidiana, doméstica, de los postres que se hacen en la casa. Y la otra es esta que tiene que ver con la pastelería a la que yo llego a buscar determinados postres. ¿Cuáles son los postres de casa más recurrentes? Más recurrentes. ¿Y cuáles son los otros comerciales, digamos, que buscamos en las pastelerías? Por ejemplo, en casa, ¿qué se hace? Budines, cremas volteadas, mazamorras. Son cosas clásicas que se hacen en casa, que aprende uno de la abuela, del arroz con leche, ¿no? Que aprende de la abuela, de la nana, de qué sé yo. Pero los que ya son más sofisticados, un pionono no lo puedes hacer fácilmente en casa. Porque cuestión de horno y no sé cuánto. Y lo tienes que buscar. Y lo tienes que buscar en una buena torta de chocolate. No todo el mundo le sale una buena. Hablando de lo peruano, ¿no? No le sale a todo el mundo una buena torta de chocolate húmeda, rica, ¿no? Suspiro a la limeña es una técnica que todo el mundo dice, qué fácil, es un manjar y ya, no, es un manjar que tiene que tener un buen punto, pero no lo puedes comer en cualquier lado, ¿no? Así igual que el pay de limón. El pay de limón tiene que tener esos pay que lloran y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no saben hacer un buen merengue. Entonces, todos esos detalles... ¿Qué es un pay que llora? Que se chorrea. Que se chorrea. Por ejemplo, el merengue que lo ves lagrimeando en una vitrina, no, entonces no está bien hecho. Cosas que tienen un poco más de técnica y puedes mejorarlas, es donde sales tú a comprarles a la calle, ¿no? Qué interesante eso, porque estaba pensando en la imagen de un lomo saltado que llora. Eso sí me buscaría yo. Que ocurra, ¿no es cierto, Gonzalo? Tengo una frase. Yo entrevisté a Paco Torreblanca, un gran pastelero español. Cuando se casa algún noble, el rey, cuando se casó Juan Carlos, él hizo el pastel. Cuando se casó Felipe, él hizo el pastel, y en fin. Y vino... Va a poner su panadería acá, noticia importante, y me dijo, la perfección no existe en ninguna obra humana. No existe la perfección. Bueno, Dios, el que cree en Dios, bueno, Dios puede ser, pero solo hay un ámbito donde la perfección sí existe. ¿Dónde? En la repostería. Sí. La repostería tiene que ser perfecta. Si te dicen 2 miligramos de levadura, son 2 miligramos, no son 3 ni 1,5. Entonces las recetas son así, precisas. La perfección existe solo en la repostería, cuando se hace bien, obviamente, ¿no? Y además requiere de muchísima técnica. O sea, un croissant, ¿no? Bien hecho. No puedes hacerlo sin técnica, sin conocimiento. Entonces, uno puede sancocharse una papa, uno puede freírse un huevo. Ya puede haber más y menos, ¿no? Pero hacer un postre requiere, sí, de ciencia, de conocimiento, especialización. Por eso es que se dice, ¿no? Mi admiración. Yo puedo preparar chilcanos. Yo puedo preparar una huancaína. Nunca me he atrevido a hacer un postre. Y no era consciente de por qué hasta que conversé con Paco. Y claro, es que
el ser humano, salvo algunos dotados, le tienen miedo a la perfección, ¿no? Patricia, cuéntanos un poco de eso, porque tú eres profesora de pastelería. Sí. ¿Jalas mucho? Sí, no mucho, jalo a los que lo merecen realmente, Bueno, a los que lo merecen. O sea, Y lo te que das acaba de cuenta- decir Gonzalo tiene que ver con lo que es lo tú que, también sí, estabas claro, lo que planteando. dicen, ¿no? La pastelería es una ciencia, la cocina es un arte. Entonces ahí es donde hay la diferencia en por qué es que la pastelería es perfecta, ¿no? Tiene que ser perfecta, tiene que haber el detalle. Sí. Y sí, hay chicos que se van dando cuenta que mejor se pasan a la cocina o mejor A se lavar. pasan a la coctelería o se cambian de carrera totalmente, ¿no? Porque ahí es donde se frustra mucha gente en ese ¿Y lado. qué cosa es lo más difícil de hacer que te ha tocado a ti en tu trayectoria como chef pastelera? Mira, como dices tú, el croissant. El croissant para mí fue uno de mis puntos débiles cuando hice mi examen final de titulación, una cosa así. Pero yo donde pensé que iba a fallar era en el chocolate, pero me salió súper bien. No me gusta hacerlo, pero lo hago bien, ¿ya? Y es cuestiones de gustos, ¿no? La pastelería aparte tiene muchas ramas para poder especializarse. Voy a hacerles algunas preguntas porque ya estamos llegando al final. ¿Dónde el mejor croissant de Lima, Gonzalo? Es arbitrario. A mí me gusta mucho el de la Panadería Cultivo, Ajá. que está Ajá. en Iglesias con Enrique Palacios. Hay que ir, 7 soles. Ujú. Es muy cara la panadería Sí, es verdad. Es que- en Lima. es que sí. ¿ya? Está muy bien, ya. Me gusta la Petit France, que está en Santa Rosa y en Surquillo, Surquillo, ese también. es extraordinario. También, La ¿no? original. Mano francesa Ujú. está allí. Esos son los dos que yo... bueno, Demo, en Mérito. El Demo en Barranco, el espacio, la panadería de la gente de Mérito, Ujú. de Juan Luis Martínez, este cocinerazo venezolano, que Mérito es uno de los grandes restaurantes del Perú y del mundo, sin duda. Y ellos tienen una panadería, se llama Demo, entonces ese es mi top Esa 3 panadería está buena. de croissants en Lima. Pati, Sí. un chancay. Un chancay. ¿Dónde? Uy, chancay. No. No, es difícil, ¿no? Es difícil. Porque Yo creo que encuentras mejor en provincia que en Lima, un buen Ah, Pues yo chancay. ok. recomendar uno acá, del Buen Gusto, Ajá. esa panadería que está en Ajá. Torre Tagle, allá en Miraflores, Sí. también Ya. muy cerca de Cultivo. Y en Cajamarca, Claro. en la En tu panadería tierra. del barrio, del Cagaleche. Sí, ¿ya? La panadería San Martín, más conocida como el Cagaleche. Nadie sabe que se llama la panadería San Martín. Mi abuela, una mujer evangélica, religiosísima, una dama que nunca yo le escuché decir ninguna lisura, me decía, Ana, compra chancay al Cagaleche. Así, porque Y tú, Pati, manda a alguno de nuestra audiencia a comprar algo que te guste a ti, que Algo esté que bien te hecho. gusta. En La Espiga es un chico que vende por Delivery. Instagram, Ajá. que es un chef también que es muy conocido. Él hace unos buenos panes de masa madre Ujú, ujú. y con harinas traídas de Cajamarca. Fíjate. Sí, sí. Esa De calidad San acá. Marcos, de por allá. De San Marcos de por allá. Bueno, estamos. Enrique, ¿está por ahí? Creo que estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerles infinitamente este bocato di cardinale que ha sido esta parte del programa, porque yo no solamente yo he disfrutado de la conversación y he tenido sensaciones gustativas a partir de lo que ustedes han provocado en mi imaginación, y eso ocurre en la radio. Fíjense qué cosa tan bonita. Nos vamos a despedir y quiero dejarles a cada uno de ustedes unos segundos para que le digan a la audiencia de Radio Nacional por qué hay que comer rico. Bueno, por placer. Hay que atreverse siempre. Bueno, primero no hay que comer siempre lo mismo, siempre hay que aventurarse. Probar, hay que atreverse y buscar el placer. Y ahora sí es importante también el tema de la salud, y en este país las vedas. Hay que respetar vedas, hay que respetar temporadas. Estamos acostumbrados a comer, como encontramos casi siempre todo, ¿no? Muchas veces no respetamos las vedas, no respetamos los productos de temporada. Uh-huh. A eso hay que apuntar, eso nos falta como educación. Y luego atreverse, siempre atreverse. Gracias. Sí, atreverse, Patricia Corona. como tú dices, atreverse a experimentar y a degustar y a compartir, ¿no? Eso, A compartir exacto. siempre. Uno siempre comparte para probar más cosas también, ¿no? De acá nos vamos a comer algo ahí. Sí, y probar las cosas saludables, y nuestros nuevos nuestros food, ¿no?
Muchísimas gracias por su presencia en Somos Cultura. Este programa es precioso precisamente porque gente como usted viene a contarnos estas cuestiones y a provocar que nuestro paladar empiece a salivar con cada una de estas historias.